Hola, buen día. ¿Está Juan Carlos? Sí, buenos días, ¿Dónde licenciado. andas? Ok, vamos. Ya, ¿podemos continuar? Sí, en un momento lo comparto. Acá nos quedamos. Puede ver, licenciado, ¿no? Sí. Ya. ¿Qué transacción nos toca? El responsable de fondos en avances de cuentas ya estaba. Nos quedamos en la 8. Los ingresos por 8. coparticipación tributaria son 15,000. Banco. Esa la Ya. hicimos. Ok, Banco esa Unión. no hicimos, ¿no? Esa la hicimos, sí. En el Ahora, comprobante de ingreso. ujú, Ya. número. Ahora nos tocaría el 9. Los ingresos por transferencias corrientes son 25,000. Ok. Otro comprobante de ingreso. Sí. En este caso de los ingresos por coparticipación tributaria eran, ¿cuánto? 12,000, ¿no? 15,000. O 15,000. A ver, el asiento contable hicimos banco contra ingresos. Hemos afectado patrimonialmente y también presupuestariamente, Sí, ¿no? licenciado. O Sí. sea, está en ambos. La contabilidad va a arrastrar ese importe, la contabilidad patrimonial y la presupuestaria en el grupo presupuestario. ¿Cuál será? ¿El Eh, uno? no, el 2, licenciado. El 2, ¿no? Sí, Ingresos. coparticipación tributaria. Perfecto. Entonces, ese es un comprobante de ingreso patrimonial y presupuestario y también de tesorería, ¿no? Porque hay ingreso de dinero, movimiento de dinero, ¿no? Sí, De la licenciado. misma forma, entonces, el 9, ingresos por transferencias, ¿no? Banco contra ingresos. Codificando cuenta contable 1, ingresos 5, presupuestario, ¿cuál le toca? Debe ser el 2, Ingreso por coparticipación tributaria. el 1. El Transferencias 2. corrientes, Transferencias corrientes. Sí, el 1, el licenciado. 1. Y esto por 25,000. 25,000, correcto. Es también un comprobante de tipo presupuestario, patrimonial y de tesorería, ¿no? Sí. El código de- Operación del efectiva. movimiento de bancos 001, ¿no? Muy Sí. bien. Eso sería el Perfecto. 9. El ingreso es 5, ¿no? Sí, el ingreso es 5. Si no me equivoco, sí. Código presupuestario 1. La glosa ya sabemos, ¿no? Bueno, sí, por. Ya está, licenciado. Ok. Nos faltaría, 10. bueno, el otro sería el 10, los ingresos de operación 9,800 y coparticipación tributaria 12,500. Todo Ya, contra todo banco. banco. Ya. Comprobante de ingreso, creo que es el 3 o 4, no sé. Sería el 7, licenciado, de ingreso. Ah, de ingresos, ya.
Así sería, ¿verdad, licenciado? ¿Ya? Banco, todo contra tres conceptos de ingresos, creo que son. No, dos, licenciado. Ingresos de operación y coparticipación tributaria. Ok. Sus códigos ya tienes, ¿no? Ingresos de operación, ¿qué código es? Presupuestario. El ingreso de operación sería el 3 Tres, y el de coparticipación tributaria sería el 2. dos. Perfecto. No Presupuestario. nos olvidemos que todo eso hay que llevarlo a los mayores, patrimoniales y presupuestarios para su ejecución del ingreso, ¿no? Sí, licenciado. Eh, mm, bueno, la grosa. Está bien, licenciado, ¿no? Ingresos de operación, la cuenta. Sí, para registrar los ingresos de operación e ingresos de coparticipación tributaria. Ya. Está bien, No licenciado. nos olvidemos que ese comprobante de ingresos en el mayor va a tener o dos momentos de registro, ¿no? El devengado y el percibido, ¿no? En el mayor. Sí, licenciado. Cuando llevemos al mayor, ¿no? Para saber cuánto ha sido devengado y cuánto ha sido percibido, o el total. Este, Sí. Ya, el otro comprobante vendría a ser, se paga cuentas por pagar, sueldos a pagar y aportes patronales, todo contra banco. Ya, Sería un comprobante de egreso, ¿verdad? sí, estaba devengado los Sí, sueldos y toda la carga, entonces estamos pagando ese pasivo. No hay gasto sí, licenciado. Todos con bancos. con banco, ¿no? Sí, Activo banco, digo pasivo banco. cuentas a pagar, sueldos a pagar, ah, s- sueldos a pagar, cuentas a pagar, aportes patronales por pagar. Sí vendría a ser licenciado, ¿no? Ok. A ver, cuentas por pagar dos, sueldos por pagar dos, aportes dos, banco uno. Presupuestariamente nada. Ya, apertura programática está bien la 000, que es Administración Central o gobierno departamental o municipal. Ya, perfecto. La glosa va a ser para registrar el pago de obligaciones anteriores. Ya. Código presupuestario ninguno, ¿verdad? No, no hay gasto, no hay gasto. Ya. El 12, el encargado de almacenes informa el consumo de materiales por 3.950. Ahora, a ese le podríamos llamar un comprobante netamente de contable o de traspaso. Nosotros hemos llamado contable, porque no hay gasto, no hay ingreso, ¿no? Sale del almacén a las distintas unidades, a pesar que vamos a llevar al gasto, ¿no? Eh, Sí, sí,
Bueno, es que no hay movimiento de efectivo, ¿no? Ni No, sale ni entra. sí, Sería un comprobante de contabilidad de nomás, ¿no? contabilidad. Creo que es el 2 o Eh, 3. Es el 4. Ya, Ya. Entonces, ¿cómo sería? El encargado de almacenes por consumo de materiales. La cuenta, ¿dónde está? ¿Cuál es el número? No, la transacción número la 11. 2. 2. El encargado de consumo de materiales. Entonces vamos a poner ahí como materiales, ¿no? Consumo de materiales o gasto de materiales. Consumo. ¿Qué cuenta de gasto hemos utilizado? No hemos hecho todavía, ¿no? A ver, ¿Ninguno? consumo de materiales. No, ninguno. No, no hemos hecho ninguno. No hemos hecho. Entonces, esto es gasto, pero netamente gasto patrimonial. Pues le vamos a poner para el estado de resultados es consumo de materiales. Ya, consumo de materiales, ¿Ya? ¿Cuánto es? 3.950. ¿Ya? Todo lo contra almacenes. Correcto, almacén de suministros, ¿no? Sí, quiero ver qué cuenta. Ah, O inventario, ¿será? inventario de suministros, licenciado. Ya. Pues, 1950. Bien. Los códigos contables sería gasto, ¿no? ¿Eh? 6 Y activo y 1. 1. Sí. Esto presupuestariamente afecta, ¿verdad? No. Ahora, ¿No? bueno, Material. ahí, por ejemplo, en ese comprobante, a ver, no estamos comprando, ya hemos comprado antes. Entonces, si vemos la entidad de transferencia, el organismo financiador, etcétera, no tendría que haber, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos gastando, no está ejecutándose ese financiador ni el organismo. Ya habíamos hecho el gasto y el activo cuando hemos comprado. Entonces, ese 41, 113, 90, habría que borrarlo. No se está ejecutando eso. Eso, claro, eso tenemos que darnos cuenta. Es una cuenta que ya estaba en el activo. Cuando hemos comprado, hemos ejecutado fuente de financiamiento, organismo financiador y entidad de transferencia. Entonces, al consumir, ya está saliendo del almacén, repartiendo a las unidades administrativas. Entonces, ya no es un gasto, no hay financiamiento, excepto patrimonialmente sí. Código 6, ¿ya? Eso lo vamos a ver. Bien, vamos. Ahí está bien. Por el consumo de suministros. Por el consumo de suministros, ¿no? Ya, ya sale. Vamos a tener cuidado con las de transferencia. Generalmente no hay ejecución ya de organismo financiador. Vamos a la 13. Sí, mediante resolución ministerial se aprueba traspasos presupuestarios del grupo 40.000 al grupo 30.000 y del 10.000 al 20.000. Ya. Ahora, Este ahí igual tenemos. ¿Ah? sería igual de contabilidad, ¿no? No, Traspaso. no. ¿De qué está hablando? ¿De qué está Traspasos, hablando la transacción? traspasos presupuestarios. Nada más, ¿no es cierto? Presupuestarios. Habíamos dicho que las transacciones exclusivas del sistema presupuestario, exclusivas del sistema presupuestario son, uno, la apertura del presupuesto,
sea, los ingresos estimados y las apropiaciones propias del presupuesto. 2, modificaciones presupuestarias como transferencias presupuestarias. ¿Qué significan transferencias presupuestarias? Que pueden ser interinstitucionales o intrainstitucionales. Esas transferencias presupuestarias significa salir o sacar de un grupo y llevar a otro. ¿Me entienden? Disminuye un grupo que estaba en el presupuesto y aumenta otro. Entonces, eso se llama una modificación presupuestaria, un traspaso presupuestario intrainstitucional. En la misma entidad se está transfiriendo nomás del grupo 10.000 al grupo 20.000, por decir. Entonces, es operación exclusiva del sistema presupuestario. No afecta patrimonialmente, no afecta a tesorería, es netamente patrimonial. Por lo tanto, necesitamos un comprobante presupuestario, Como este, licenciado. como ese, ¿no? Ahí vamos a hacer ahora, ahí hemos hecho la apertura, ¿no es Sí, cierto? Ahí quédate un ratito. Ahora, la transacción nos está diciendo, mediante resolución ministerial, o sea, porque dentro del ministerio está aprobándose esto, se transfiere del grupo 40.000. ¿Qué sí, dice? 40.000. ¿Ya? ¿Qué Del grupo más? 40.000 al grupo 30.000. Ya, al grupo 30.000. ¿Cuánto? 3.500. 3.500. ¿Y del Grupo 10.000 al grupo 20.000, bolivianos 2.000. 2.000? Perfecto. Estamos hablando de ingresos y los ingresos se han cargado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Sacar del grupo 40.000 y llevar al 30.000. Vamos a debitar ahora 30.000. Hazte un comprobante de esa misma característica. ¿Ya? Entonces, diremos, este es presupuesto de gastos, cuidado, ¿no? Este es el presupuesto de gastos, ya. A ver, Comprobante de gastos presupuestario. sí, tenemos comprobante nomás, no de gastos, comprobante presupuestario. Ya. Ya, ya, en la descripción pon cuenta, a ver, claro, aquí estamos. En vez de recursos, ¿dónde está? Ah, ya. En En vez vez de de recursos. recursos, gastos, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto ya es por objeto del gasto. Ahí abajito de gastos, Ya. ya, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? En esa descripción, activos financieros, no, perdón, activos reales, activos reales. Importe presupuestario, 30.000. Ya, perdón, 3.500. Es lo que está recibiendo, ¿no? Sí. Ya. Abajo de activos reales, servicios no personales. Estás recibiendo 2.000. A ver, un ratito. De 40.000 a 30.000. De 40.000 al 30.000. Vamos ahora. Ahí, materiales y suministros. 3.500.
Eh, servicios no personales. Sería servicios personales, ¿no? Sí, servicios personales. En 2000. Disculpe, Dos, licenciado, se fue al revés. 2000. Ahí ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice ahora? Activos reales estaba cargado, 3.500, ¿cierto? Vamos a suponer. Estamos disminuyendo esos 3.500. Entonces va a ir al lado, a ver, un ratito, al del lado debe, ¿no ve? Debe, licenciado. Como es gasto, hemos abonado, ahora estamos sacando, debe. El grupo 40. El otro, también 2.000 al debe. Materiales y suministros está aumentando. Al abono, 3.500. Y servicios personales, 2.000. Esto vendría a ser los servicios personales Claro, servicios personales, y estos los no personales. los 2.000, ¿no? Ujú. ¿Estamos? Ahora sí, la señorita que me preguntaba o me decía alguna aclaración, ¿está bien? Sí, licenciado, ya lo arreglé, está bien. Está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque el gasto hemos cargado. Entonces, para disminuir hay que abonar, ¿sí? Y el otro, para aumentar, hay que debitar. A ver, activos reales. Dice, de activos reales, entonces, como hemos abonado, hay que cargar 3.500 el grupo 40.000. Muy bien, está bien. ¿Estamos de acuerdo? Eso nos va a mostrar en que disminuye uno y aumenta el otro. ¿Está bien, jóvenes? ¿Alguna aclaración ahí? Licenciado, hay una, tal vez, eh, en esto, por ejemplo, en el primer comprobante, ¿sería comprobante de ingresos presupuestarios o solo comprobante No, presupuestario? comprobante nomás. ¿Por qué? Porque este no es ni de ingreso ni de gasto, ¿no? Está la apertura del presupuesto. Ah, ya, es comprobante Estamos, presupuestario. claro, es un comprobante presupuestario netamente y el otro igual un comprobante presupuestario, solamente de gastos. Podemos hacer lo mismo con los ingresos, aumentar un recurso uno y disminuir el 3, por ejemplo, un traspaso de ingreso. Ah, Ya, pero licenciado, comprobante vendría a ser el uno, ¿no? El primero. sí, el uno era de presupuestario. Neta, miren, ese es un comprobante netamente presupuestario. ¿Qué está registrando ese comprobante? El primer momento de registro, tanto de ingresos como de gastos, ¿no es cierto? Ese es el primer momento de registro. Recuerdan, los ingresos tienen 3 momentos y los gastos tienen 4 momentos de registro. Esta es una transacción netamente del sistema presupuestario. Por lo tanto, es uno, que contabiliza la apertura del presupuesto, tanto de ingresos como de gastos. Este segundo, netamente presupuestario, no afecta al patrimonio, no afecta al movimiento de tesorería, simplemente al presupuesto. ¿Qué está haciendo? Modificación presupuestaria, disminuyendo un grupo y aumentando otro grupo. Nada más. Ya. Sí, Entonces, este vendría a ser el comprobante 2 y el uno vendría a ser el de la apertura del presupuesto, ¿verdad? correcto. Ya, está bien, licenciado. Entonces al otro, ¿verdad? Sí. Ahora, ese comprobante que hemos hecho ahorita, sería bueno, llevarlo al mayor presupuestario para aumentar su monto programado y disminuir en el otro, ¿no? Veamos cómo afecta solamente el de 40, el de
Ya, está bien. 40.000, por ejemplo, activos reales. Si llevamos, ¿tienes el mayor? Sí, aquí tengo, licenciado. Ahí. Mm, Traspaso presupuestario. Ah, Se está abonando, ¿no? activos reales, sí, licenciado. Esto es compromiso y devengado, ¿verdad? O pagado más, licenciado. ¿Cuál? Nada, Eh, nada. Es traspaso. No tiene compromiso, no tiene nada. Ni devengado, nada. Nada. Ah, ya, traspaso presupuestario. Está bien. Y esto afecta también a materiales y suministros. Ahora, material suministros tiene que abonarse, ¿no? Sí, traspaso presupuestario por 3.500. Ahora, Eso sería. eso nos demuestra que inclusive podríamos haber abierto una casilla más, ¿no? De traspasos presupuestarios, ¿no? Para tener esa información, como tenemos de vengado, pagado, debe haber, ahí podríamos haber abierto una de traspasos o modificaciones. ¿Lo abro, A licenciado? ver, ahí puedes abrir una modificación. Claro, donde mostremos una modificación presupuestal. Modificación, pone. No sabemos si va a ser por aumento, por disminución, modificación presupuestaria. Ahí podríamos poner eso, ¿no? ¿Cuánto es? 3.500. 3.500. Eso no es devengado, no es nada, sino simplemente presupuestado, que aumenta el monto presupuestado. Sí. Eso lo vamos a notar cuando hagamos el estado financiero de la ejecución presupuestaria. ¿Cómo se va a manifestar? Así quedaría, licenciado, ¿no, Sí, señores? Uno eso por disminuye. favor entonces, Juan Carlos, en cada uno de los mayores que se están viendo afectados, ¿ya? Mayores presupuestarios, Sí, está bien, licenciado. ¿ya? Lo vas a pasar. Podríamos avanzar un poquito más y los jóvenes tienen que hacer sus propios trabajos. Por eso pregunto, ¿hay alguna consulta? ¿Se está entendiendo? Bueno, el segundo examen va a ser sobre esto. Cuidado que tengamos problemas. Bien, vamos avanzando entonces. Ya hemos terminado esa transacción por solamente transferencias. ¿Qué otra transacción tenemos? 14. Mm, La 14, sí. Compra un terreno para uso de la empresa pagando 3.600 un banco. Perfecto. ¿Sería un comprobante de egreso, licenciado? Sí, Eh, Egreso número 4. Creo que tenemos. No, no tenemos, licenciado, terrenos. no hay, ¿no? No, creo que no. Ya, entonces terrenos, ¿no? Sí, Pagando 3.600 contra el Banco Unión. Terrenos es uno. bien. Ahora
Ahí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Entidad de transferencia, organismo financiador, todo eso para cotejar. Codificación contable, 1, 1. Presupuestaria, 40.000. El terreno, 40.000. Activos reales. Eso va a ir a la ejecución en el mayor presupuestario. Los otros en el mayor patrimonial. Y código contable. Por compra de terreno, ¿no? ¿Sí? Ya, eso sería. Ese es el código de operación efectiva de caja, ¿no? 001. Sí, Ya, en muy banco. bien, muy bien, banco. Nada más, compra de terrenos. Después. Licenciado, anteriormente lo hicimos las compras con crédito fiscal, pero Compras. Está bien, compras. sí, pero lo pongo ahora, crédito fiscal No, o... no, no, no. Al comprar un terreno no pagas un impuesto, ¿no? Vas a Ah, pagar quizá el impuesto de transferencia. ¿Quién paga? ¿El que ah, está vendiendo o el que está comprando? No sabemos. Pero aquí ah, no hay factura, no hay factura. ya está, ya ¿Sí? está. Ya, el otro vendría a ser, se concluye la construcción y proceso de dominio público, Y pagando ahora, 8.000 pesos. ahí sí. ¿Dónde está el 10 y el 15? Se concluye construcción en proceso de dominio público, pagando 8.000 con cheque, la entrega de bienes de compra. ¿Hemos tenido algún ingreso para este importe? ¿Para pagar esto? Mm, en las transacciones. Creo que no, licenciada, en este no. A ver, compra de suministros, de las cuentas, vende equipos. Solo los ingresos por coparticipación tributaria, transferencias corrientes, ingresos de operación, esos nada más, licenciado. Ya. Si es de dominio público, para terminar, tendríamos que tener algún ingreso especial, ¿no? O vamos a tener que utilizar algún ingreso destinado a eso, porque es asiento doble. Quizá no lo he redactado bien eso. Más abajo tampoco hay. No, no, licenciado. Porque en los mayores no, tampoco. mm, Ingreso por venta de bienes de uso, por coparticipación tributaria y ingreso por venta de acciones. Esos tendría, licenciado. Ya. Bien, lo que vamos a hacer es utilizar un recurso de transferencias. El asiento contable. Hagamos el asiento contable. Ya. Construcciones en proceso de bienes de dominio público contra banco. ¿Ya? El otro, ahí mismo vamos a hacerlo, pero el otro tendría que ser el ingreso. Ingreso por no, por transferencia. En este mismo comprobante, licenciado. Sí, disminuimos, sí, en uno solo vamos a hacer, para que se entienda. Ingreso por transferencias corrientes, ¿o no? ¿Cómo se llama? Traspaso, Ingreso por transferencias corrientes. transferencias corrientes. Ingresos por transferencias corrientes. Vamos a suponer entonces que parte de esos ingresos están destinados a la construcción del bien para entregar a la comunidad, porque es de dominio público.
Entonces, pongamos los montos. 8.600. ¿Sí? Disminuimos 8.600 y aumentamos ¿qué cuenta? ¿Patrimonio público o...? Patrimonio público, ¿no es cierto? ¿De dónde sale ese patrimonio público? De un ingreso especial para terminar la obra que se va a entregar a la comunidad. En este caso, vamos a considerar de que sea una parte de los ingresos por transferencias corrientes. Bien, hasta ahí lo que hemos hecho es simplemente comprobante 14, 15. Ahora, no nos Patrimonio dice, sí, dime, está con 24.800, ¿no, licenciado? antes, Sí tiene un ya, está saldo. bien. En esta cuenta todavía. Esa construcción en proceso no está diciendo el ejercicio que hay factura o no, ¿no? No dice, ¿no? No, no, licenciado. Ya, es un error, ¿no es cierto? Si una empresa constructora tal vez lo está haciendo, nos tendría que dar factura. Vamos a suponer que no hay factura, directamente es el gasto total, con cheque y dice de bienes, ¿qué dice? Y la entrega de bien a la comunidad, ¿sí? Sí, se entrega el bien Bien, a la comunidad. hasta ahí hemos terminado la construcción. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes, en ese asiento contable? Licenciado, una pregunta. Patrimonio público y construcciones en proceso, si se entrega el bien, ¿se cerrarían? ¿Los tendríamos Sí, que pues cerrar? todavía no, pues estamos analizando la transacción esta, Ah, ya está. ¿cierto? No hay ninguna pregunta. Sabemos ahora que hay dos cuentas que se manejan con los mismos importes. Una, la construcción en proceso, y su contracuenta, patrimonio público. Tiene que tener el mismo importe. Si vemos a nivel de mayor, veamos en el balance. Vamos al balance, Juan Carlos. Ahora tu pregunta. En el balance, la verdad que no lo leo muy... Ya, ahí está bien. Acciones, deudas, ¿había algo? No. Equipos, Ya. construcciones en proceso de bienes de dominio público. 30 y... No, 24.000. 800. Ya, su contracuenta, Es- ¿Dónde está? patrimonio público. Ah, La sí. primera, ¿sí? Sí, aquí está patrimonio público y construcciones en proceso de dominio. Ambas tienen el importe de 24.800. Ahora, al hacer este asiento que hicimos, compuesto, está aumentando en, ¿cuánto? 9.800, ¿cuánto aumentó? 8.600. 8.600. Tanto el activo como el patrimonio, 8.600. Entonces, la construcción en proceso vale 33.200, ¿sí? Sí, licenciado. 24.800 más 8.600. 32.400, perdón, 33.400, ¿sí? Ambas cuentas pasadas al mayor valen 33.400. Por lo 33.000. tanto, ¿sí? Sí, licenciado, sí. Le digo Ok, sí. ambas cuentas, el activo y el patrimonio. Entonces, tener claro de que esas cuentas se manejan al mismo tiempo, por lo tanto, tienen que tener el mismo importe, como si fueran cuentas regularizadoras o cuentas de control. Como es una construcción de una obra pública que hace la alcaldía, tiene que entregar a la comunidad y no formar parte de su activo fijo. Esa es la condición. Por eso hay dos construcciones, las de dominio público y las de dominio privado. La construcción de dominio público, al concluir, debe salir de su activo y llevarlas a la comunidad y lo puede contabilizar en cuentas de orden, cuentas de control, sabiendo qué obras ha terminado. En cambio, las construcciones de proceso de bienes de dominio privado
Al concluir, se transforman en activos reales, en activos fijos de la entidad. Esa es la diferencia. Por eso es que no necesita una contracuenta en el patrimonio. Su contracuenta es directamente todo el patrimonio, como sabemos en contabilidad. Capital más reservas, etcétera, son las contracuentas de todo lo que hay en el activo, ¿no es cierto? En cambio, en lo que estamos haciendo, que es público, necesita una contracuenta que también desaparezca al momento de la entrega. Es por eso que ambas cuentas van con el mismo importe. No hay preguntas, vamos al asiento contable, a la entrega de este bien a la comunidad. Comprobante, patrimonio público. Pero no hemos terminado de codificar ese, ¿no? ¿En este mismo, licenciado, o en otro hablo? Otro haremos para que se comprenda bien, ¿ya? Pero ahí codificaremos. Construcción de dominio público, Uno. ¿ya? Banco Unión 1. Ingreso Ingreso es 5, 5. Y patrimonio 3. 3. 3. Ahora, patrimonialmente. Ahora, presupuestariamente, ¿qué se está ejecutando? Activos fijos. 40.000, ¿no? Ya. Construcciones, ¿no? Sí, 40.000. Y ingresos por transferencias corrientes. Está disminuyendo el 1. grupo 1, 1, ¿no? Sí, licenciado. Exactamente. Bancos 001. Operación efectiva de caja. Que eso todavía me falta explicarles alguna cosita más para que tengan su movimiento claro. Bien, nada más. Eso es por conclusión de las construcciones de dominio público. Licenciado, una duda, no sé si. Sí, Licenciado, en este caso no lo estamos haciendo con ningún crédito fiscal, no habría una retención para, es decir, porque va, no sé, cuando entreguemos el bien, si es que hubo crédito fiscal, disminuye, ¿no? claro. A ver, ¿qué es lo que mencioné hace un momentito? Aclaré y dije, el enunciado del ejercicio no plantea que hay factura, tampoco hay una retención. Estamos suponiendo que no hay factura y no hay retención. En algún caso hicimos notar que había factura, ¿no? Como no hay factura ni hay retención, entonces no hemos contabilizado eso, ¿ya? Pero sí, en la transacción se menciona con la respectiva factura o con la retención, entonces ya sabemos el procedimiento. Como es gobierno municipal, sí va a disminuir la construcción en ese del 13%. ¿Ya? Aclaré eso, pero muy bien, tu aclaración es dependiendo de cómo esté el enunciado. En el enunciado, quizá cometió el error de no decir si es con factura o con retención. Por eso optamos a decir, ya, no hay factura ni hay retención. ¿Sí? Pero muy bien tu comentario. También muchas gracias, licenciado. Ya eso lo vamos a tomar en cuenta siempre en la redacción técnica para que ustedes puedan hacer un asiento correcto y no haya dos interpretaciones. Ahorita en lo que tú dices, sí podría decir, ¿y qué pasa con los impuestos? ¿Contabilizo o no contabilizo? Cierto, el enunciado es la cosa. ¿Ya? Muy bien. Además, valga la oportunidad, así como hemos hecho, hicimos en la administración central la contabilización del crédito fiscal, pero en cuentas de orden. Hemos utilizado la 81 y la 82, cuentas de orden de deudores y acreedores, ¿no es cierto? Y al final eso se presenta el libro de información tributaria, se presenta el libro y el formulario respectivo, diciendo todas estas compras lo hicimos con facturas. ¿Para qué? Para que impuestos cruce con los que han vendido el servicio o han vendido el bien, si están declarando o no. Esa es la función. En los gobiernos municipales y en las empresas, me tocó trabajar, por ejemplo, en esta empresa de alimentos en EMAPA, y ahí vi, por ejemplo, que
la contabilidad gubernamental no está en su nomenclatura un crédito fiscal, un débito fiscal, no hay, no hay. ¿Qué es lo que se hace? Se contabiliza al 100%, porque también la ejecución presupuestaria se afecte al 100%, no al 87%, pero sí van controlando en una cuenta de orden esos impuestos para pagarlos mensualmente y sacar de las cuentas de orden sin afectar al presupuesto. ¿Ya? Eso es lo que les quería comentar el otro día. Pero dije, no, vamos de esta misma forma y luego explicaré por qué las entidades descentralizadas, como empresas, como gobiernos municipales y gobiernos departamentales, ellos sí tienen débitos y créditos, pero no están afectando el gasto, no están afectando en el 87%, sino en el 100%, porque el presupuesto se está ejecutando en un 100%. Y ese impuesto lo contabilizan en cuentas de orden para fines de declaración impositiva. ¿Me entienden? Entonces el gasto está al 100%. ¿Ya? Ese es el procedimiento que están haciendo porque la nomenclatura de cuentas no ha sido modificada para las empresas públicas. Siguen trabajando como entidades, como instituciones y ministerios. Si nosotros revisamos la nomenclatura que les he mandado, no van a encontrar un crédito fiscal, no hay. No han modificado hasta ahora el plan de cuentas y el manual de cuentas del sector público para empresas y para entidades. ¿Qué dice la norma? Les he leído. Las entidades como gobiernos municipales y gobiernos departamentales, apoyados en lo que es el SINCON, el manejo de las cuentas del Estado, etcétera, se basan en eso, pero pueden modificar su nomenclatura, están autorizados. Entonces, al estar autorizados, ellos sí, gobiernos municipales y gobiernos departamentales, pueden modificar su plan de cuentas y crear sus débitos, sus créditos fiscales, sus retenciones, etcétera. Pero las empresas públicas como tales no están autorizadas, siguen manejándose de esta forma y creando simplemente unas cuentas de orden para sus impuestos, ¿ya? Eso lo vamos a ir aclarando poco a poco. Muy bien, bien el comentario, tengan presente eso, de acuerdo al enunciado se hará el cálculo de los impuestos, ¿ya? En nuestro ejemplo, en todos los gastos estamos ejecutando al 87%, y eso un poco iría en contra de la ejecución presupuestaria, porque el gasto es el 100% del presupuesto. Y al poner 87 y 13 al crédito, estamos disminuyendo el gasto. ¿Ya? Esos son los comentarios para ir aclarándoles. Bien, vamos a la siguiente ahora. La siguiente será simplemente la entrega a la comunidad. Revertimos la cuenta patrimonial con la cuenta de activo. ¿Qué va a ser ese? Ahora, ese es un comprobante de egreso, ese es un comprobante de ingreso o simplemente un comprobante contable. Comprobante contable, licenciado. Nada más, porque no hay movimiento, ¿no es cierto? No es gasto ni es ingreso. Entonces, creo que es el 5, Sí, el 5. ya, patrimonio público por el total que vale 33.400. Contra construcciones en proceso de dominio público. No estamos entrando en un asiento transitorio que primero lo convertamos en caminos o en edificios o en lo que sea y recién dar baja eso. No, en la construcción misma estamos dando baja. No hemos activado. Bien, ahora, eso, en el momento de la entrega de la obra, escuela, parque, camino, plaza, etcétera, a la comunidad, la alcaldía tendría que tener un control de todos los bienes que ha construido durante el año y durante todos los años, ¿no? Para cuestiones de auditoría, para cuestiones de investigación, de saber cuánto ha gastado, etcétera. Podría llevarlos en cuentas de orden, ¿no?
Sabemos que las cuentas de orden no afectan al total del patrimonio, no afectan al total del activo ni del pasivo. Son cuentas de orden que se presentan posteriores a los totales. No se olviden, podemos crear cuentas de orden que digan la 84, la 85 contra la 80 y tantos, que son el 8 grupo de cuentas de orden, y solamente decir construcciones de escuela, construcción de escuela por entregar o construcción de escuela entregadas, digamos, ¿no? Cuentas de orden que vayan facilitando el control de las obras ejecutadas por el gobierno municipal y entregadas a la comunidad. ¿Ya? Todos esos aspectos teóricos se los estoy mencionando. Tengan en cuenta. Bien, hasta aquí simplemente hemos dado baja. No hemos activado, no nos corresponde activar, ya no está en el activo fijo de la entidad. Sigamos avanzando. Este tendría fuente de financiamiento. Nada, ya Nada. no, porque la fuente de financiamiento está en el momento del gasto o del ingreso. Este es un comprobante de traspaso, ¿no? Ah, ya está bien. Si no, duplicaríamos la fuente de financiamiento, ¿no? Ya. Este vendría a ser el 16. El 15 ya hicimos. El 16 se compra acciones y participaciones de capital por 4.600. ¿Ya? Acciones y participaciones de capital contra Banco Unión. Así quedaría, ¿verdad, licenciado? Sí, a ver. Acciones y participaciones de capital, Banco Unión. Acciones y participaciones de ejecución presupuestaria, 50.000. Se llaman activos financieros. Banco 1, no hay más ejecución, gasto, perfecto, listo. Nada más. Ya. Sería el 6. 17, licenciado. La depreciación de la gestión es muebles 1900 y equipos de computación 1800. Ya. Depreciación muebles y enseres. Sí. Depreciación equipos de computación. Depreciación acumulada. Muebles y enseres. Y depreciación acumulada. Equipos de computación. 1900, 1800. Así quedaría, ¿verdad, licenciado? Depreciación contra depreciación acumulada. Ahora, ¿qué es eso? En esa depreciación no va a haber organismo financiador, nada. Es un comprobante de contabilidad. Ahora, a ver, ¿cómo afectamos eso? Presupuestariamente, no tenemos el grupo de depreciaciones como gasto. Va a ir directamente al estado de resultados, no al presupuesto. ¿Sí? Sí, licenciado. Codificamos. Depreciación 6611. Mm, Por por depreciación de la gestión, ¿verdad?
Sí, Ya. Eso sería el asiento, ¿no, licenciado? Nos pasamos al siguiente. sí, está bien. El presupuesto no afecta. Sus códigos contables, operación efectivo caja no hay. Y Sí, este es un comprobante de contabilidad número 6. Ya. El siguiente vendría a ser la actualización del capital y de reservas y resultados acumulados. perfecto. Ya, igual, comprobante contable, ¿no? Sí. Ajuste de todo contra Rey, ¿verdad? Sí, es mejor hacer dos asientos, ¿no? Por activos y por pasivos, ¿ya? La autorización, todos son licenciados patrimoniales. Capital es patrimonial, reservas también y resultados acumulados. Ya. Entonces todo en uno, ¿no? Ah, no hay de activos, ¿no? No, no, licenciado. Ya. Claro, sí. Ah, 4.500, 2.600 y 1.800. Así sería, licenciado. Ya, codificarlo. Todos son tres, ¿verdad? Sí, el rey es, ¿qué número es? El rey, El cuatro, rey ¿no? es 4. Cuatro. Sí, sí, licenciado. Presupuestariamente no, Nada, no nada, afectaría. nada. Y operaciones efectivo caja tampoco. Sí. Eso sería, licenciado. Eso serían todas las transacciones. No hay ninguna transacción más. Ya no hay, ¿no? Esa es la última. Sí, es 18. lo último. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Comprobantes, ya está. Tenemos tres clases de comprobantes. Comprobantes de diario, que le hemos llamado comprobantes contables. Sí. Comprobantes de gastos, comprobantes de ingreso y comprobantes presupuestarios, ¿no? Sí, licenciado. Ok. Bien, ahora la tareita dura de pasar a los mayores y tener los saldos. Ya, licenciado. Lo voy a mayorizar entonces. Bien, cada uno tiene que tener sus propios registros, sus mayores, y vamos a cotejar el día lunes, por favor, para hacer ya estados financieros. Lo Licenciado, una podrás. consulta, por favor. Mm, Bueno, yo estoy tratando también de hacer los comprobantes, pero tengo una duda en el comprobante de egreso número 6. No sé si el compañero podría mostrarnos. Ahí, exacto. Esa cuenta de acciones y participaciones de capital está con código contable 3. No es un activo, Ah, licenciado, ahí ya me es confundí. activo. Uno. Tres está. Uno. Sí, Ah, ya lo está bien. coloqué. Perfecto. Uno. Muchas gracias, licenciado. Está bien, está bien, está bien. ¿Por qué? Porque es un activo, pues son inversiones, ¿no es cierto? Inversiones en cooperativas, inversiones en otras empresas, etcétera. Uno, banco uno también. Perfecto, gracias, más bien, está bien, ¿de acuerdo? Disculpe, licenciado. Sí. Con respecto a la misma cuenta, em, en sí, en el primer registro de apertura que hicimos, también lo hemos calificado como si fuera un capital. Entonces, ¿en igual habría que modificar, licenciado? ¿Acciones? Sí, A la ver, misma vamos, al cuenta. primer asiento. Dice, ¿dónde está la Ah, cuenta? sí, sí. Sí, lo clasificamos mal, licenciado. Acciones y participaciones de capital. ¿Está Sería bien? con... Sí, pero en el debe, ¿no es, licenciado? En el debe, pues. Ya está bien, licenciado.
Uy, 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 no nos hemos pasado con eso, no será nuestro problema de la diferencia que había, creo, ¿no? Cuidado, hay que tener cuidado con eso. Estaba con 7.500. a ver. Así quedaría licenciado. Sí, no, se me pasó. Disculpe. No cambia, ¿no? El total. Cambia, licenciado. Pero así quedaría. ¿O hay diferencia? Sí, bueno, ¿qué se llama? Cambia. Bueno, todo, como hemos ajustado a capital institucional, ¿no ve? Teníamos una diferencia. Sí, sí. Entonces, ahora, bueno, Hay que ha cambiado. ajustarle a la misma cuenta. Sí, que es 59.000. Ese documento corregido lo puedo pasar, licenciado, si gusta. Que es el comprobante 1, ¿cómo se llama? El balance de apertura. ¿Ya? Sí. Sí, pero eso no se han dado cuenta. A veces yo no estoy mirando mucho eso, ¿no? ¿Por qué se llama acciones y participaciones de capital? Porque las acciones hacen que el sector público participe en el capital de otras empresas. Eso es las inversiones, ¿no es cierto? De acuerdo también al monto de la inversión que se tenga. Pero la cuenta se llama acciones y participaciones de capital, que son inversión en acciones. Vean la nomenclatura de cuentas, activo, ¿no? Ya, entonces modificamos el capital y yo creo que ahí estaba el problema del que no igualaba antes, ¿no? Lo pasas, por favor, el balance de apertura y el asiento 1 y los mayores, no te olvides a los mayores. ¿Cómo afecta eso, ya? Ah, ya, la 101 y el Word corregido. Ya está bien, Sí. listo. Bien, vamos a quedar acá entonces y solamente sería el lunes comenzar a trabajar con el movimiento de los mayores, que todo el movimiento esté pasado a los mayores patrimoniales, a los mayores presupuestarios. Bien, una vez que tengamos eso, podemos abrir ya la hoja de trabajo que sabemos, ¿no es cierto?, para hacer origen y aplicación y todos los estados financieros. Si no hay más preguntas, vamos a quedar acá, jóvenes. Bien, no hay más. Juan Carlos, entonces, por favor, pásalo ese balancito corregido. Ya, licenciado. ¿Ya? Y el lunes nos encontraremos otra vez para seguir avanzando. Te voy a llamar, Juan Carlos, quiero que me lo firmes un parte de asistencia que tienes que ir por el centro de cómputo, ¿ya? Del mes anterior había sido, me han pedido y me han dicho que lo firme, quién le ayuda, quién está, ya, le dije, voy a llamar con Juan Carlos para que vayas. Te voy a avisar eso. Ya, licenciado, ¿Ya? me escribe. ¿Qué día podrás ir por la carrera? A ver, yo te voy a avisar para ver qué día, ¿ya? Sí, licenciado, no, no hay ningún problema. Ok, Juan Carlos, gracias. Hasta luego, jóvenes, muchas gracias. Hasta luego, Lice. Chao, hasta luego, gracias, Luego, chao. licenciado. Chao, chao, hasta luego.